Buenas. Bien, tengo todo prendido. ¿Cómo andan? Hoy cambiamos el mate por el té, pues estoy media mocosa. Bueno, quería un poco, no sé, comentar, vamos a decir, mis apreciaciones, no sé qué palabra usar, sobre el último artículo, en realidad sobre los últimos artículos un poco, pero más que nada sobre esta pregunta y los comentarios a esta pregunta que hizo Morfeo sobre quiénes somos, no, sobre quiénes son los óvulos finitos. Esta sopa se llama Desde el Cuadrático. Le iba a poner Porque mierda no entendemos nada también, pero bueno, le puse Desde el Cuadrático. A ver, primero porque entiendo que el cuadrático es el espacio donde nos situamos todos, intentando responder esta pregunta que hizo Morfeo. A ver, esto no quiere decir que no, porque se aprecia que en muchos comentarios, que la mirada que tienen todos los que comentan, o algunos de los que comentan, pero muchos, es un poco más cercana a lo cúbico. Quiero decir que pueden llegar a ver o a hilar o a interpretar un poco de lo cúbico, pero definitivamente no estamos saliendo del cuadrático cuando respondemos esta pregunta. Así que bueno, a mí me pasa con lo cúbico que yo lo veo, cuando lo veo, es como un holograma multidimensional, ¿bien? Que cuando se abre nos permite ver todas las conexiones, digamos, las conexiones existentes en el cúbico, digamos, todo lo que da vida, todo lo que sostiene o lo que contiene, a lo que conocemos después nosotros como cuadrático. La imagen del artículo que puso Morfeo, la de la cabecera, para mí es muy patente, porque yo lo veo así. No esa imagen, porque esa imagen tiene dos dimensiones, ¿no? Es un holograma, ni siquiera es un holograma, porque tiene más dimensiones que un holograma, o menos, o ninguna, no sé, pero bueno. Yo entiendo que Morfeo este mapa lo ve adelante de sus ojos, ¿bien? Él lo puede ver, o adentro de su cabeza. Lo debe ver adentro de su cabeza, lo debe tener ahí. También nosotros, y eso es lo que yo digo que se nota, porque cuando empezamos a movernos un poco desde la certeza y empezamos también a obtener las llaves famosas, ese mapa se comienza a manifestar, no adelante de nuestros ojos, digamos, no lo podemos ver acá, por ahí ni siquiera está dentro de la cabeza. Yo siempre que les digo que está como por acá. Uno puede percibir que ese mapa del cúbico existe, uno a veces puede agarrar un hilito e ir tirando, a veces se prenden las luces o se reflejan, entonces uno lo puede llegar a ver, y eso hace que a veces hilemos un poco mejor, a veces hilemos un poco peor, a veces bastante peor, y por eso es que nuestras respuestas a preguntas que son del cúbico pueden ser más o menos acertadas, pero nunca son realmente correctas, porque no terminamos de percibirlo por completo. Bien, en lo que se refiere a las respuestas que yo leí, que no leí las últimas, digamos, después de que volvió el blog no volví a entrar a leer, para que eso no me influenciara lo que voy a decir. A mí lo que me parecía era que todos medianamente decían lo mismo. A ver, todos teníamos como una parte de ese rompecabezas, algún hilito, ¿bien? Pero nadie de los que respondieron llegaba a armarlo por completo. Yo creo que eso tiene que ver porque, tratamos de armar un rompecabezas, como digo, bidimensional. Cuando tiene más dimensiones o ninguna dimensión, que es lo que decía Hugo, comentaba el otro día. Bueno, es como los ciegos tocando el elefante y diciendo cada uno qué es lo que aprecia, pero nadie puede ver el elefante completo. Bueno, a mí los comentarios, vamos a leer los comentarios, lo que me llevó a preguntarme es, bueno, para empezar, la respuesta que yo primero me vino fue Arcángeles.
Y entonces yo preguntaba, bueno, ¿por qué yo pienso en arcángeles, por ejemplo, y otros, no sé, y Jorge pone unidad de carbono? Bien, la respuesta yo la sé, en eso es fácil, porque a mí me gusta complicar todo y a Jorge le gusta simplificar. Bien, eso siempre es así. Pero más o menos ambos estamos mirando para el mismo lado. Bien, si bien la respuesta parece completamente diferente, no lo es en algún punto. Este tema, bueno, lo estuvimos hablando con varios compañeros, porque yo soy muy hincha pelota, porque a mí me gusta complicar todo. Entonces, bueno, los que le puse como tema de conversación esto, que yo veía en los comentarios, a ver, porque algunos dicen ser, otros dicen ser con mayúscula, otros dicen propósito, otros dicen unidad de carbono. ¿A dónde apuntan? ¿Qué es lo que tienen en común estas cosas? ¿Qué es lo que tienen diferente? ¿Por qué todos miran para lados diferentes o están todos mirando para un mismo lado? Bueno, no llegamos a ninguna conclusión en esa conversación, creo que cada uno debe haber tomado sus propias conclusiones de nosotros. No llegar a una conclusión definitiva que todos podamos, que nos abarque a todos, creo que tiene que ver con esto, con que todos miramos desde el cuadrático, aún cuando creo que podemos un poco palpar y entender lo cúbico, digo, pues tampoco me voy a hacer la que yo no veo nada ni percibo nada del cúbico, porque tampoco es así. Las sopas de caracol tratan de hacer una mirada desde el cúbico, me sale, como digo, a veces peor, a veces más peor, pero bueno, es lo que intento, quiero decir, trato de no hacerlo desde el cuadrático, pero es lo que va, es de donde miro en realidad, así que no puedo zafar de esto, ¿no? O sea, a veces puedo captar algunos destellos, a veces puedo agarrar uno de esos hilos, como siempre digo, pero por ejemplo, esto es una mirada del cúbico que yo tengo, digamos, esto que me hace entender que todas las respuestas son, todas no, porque hay algunas que son una pavada, pero casi todas son la misma respuesta, digamos, todas tienen una parte de la verdad o todos se acercan a la verdad desde lo cuadrático, pero ninguna termina de abarcarla desde lo cúbico. Bien, porque eso nos hace falta algunos pedazos o algunos hilos se nos pierden. Bueno, después de esta conversación que tuve con un grupo de compañeros, nada, les pedí si podían hacer un resumen de texto en Word o lo que sea, desde las conclusiones que sacaron desde su mirada, así como una plancha de logia, porque esta cosa de estudios de logia, que es EDL, el acrónimo que está ahí, creo que es algo que tenemos que hacer todos. Cuando trabajamos con los artículos o con las lecturas de DLA, creo que hay algo que es importante hacer, que es tomar eso y después darle nuestra propia mirada, sacar nuestras propias conclusiones y eso devolverlo. Eso es lo que tiene que volver en los comentarios, digo, porque si no, ahí hay un desfasaje energético que tiene que ver con esto también. Un poco, quiero decir, también es muy traído de los pelos, como a mí me gusta complicar todo, pero esto tiene que ver con esta cosa primordial con la que funciona el universo y eso hay que evitarlo. Además, nada, uno siempre tiende a aportar al colectivo, que es la forma correcta de que después avancemos también nosotros, en definitiva. Entonces, bueno, creo que el trabajo de logia es necesario en todos los que leemos el blog, o sea, tomarlo, leerlo, hacer nuestras interpretaciones y eso plasmarlo mínimamente en los comentarios. Hay muchos compañeros que hacen videos, que hacen programas, o que hacen historietas, o que hacen dibujos, o que hacen lo que hacen, cada cual hace lo que tiene la habilidad para hacer. Bueno, yo a los chicos les pedí que me armaran un texto, algunos yo creo que han comentado en el blog, otros me pasaron, no me lo pasaron a mí, digamos, lo pasaron ahí y lo voy a tomar y voy a escribir el texto del sopa de caracol, que todavía no lo armé. Seguramente tomo algunos comentarios. Yo creo que uno de los primeros comentarios que me llamó la atención fue el de aquel que es instruido, que se nota que que agarra hilitos por ahí como yo digo siempre, porque él menciona los soles y
y a los planetas, creo que también menciona, ya no me acuerdo, fue uno de los primeros que leí. Y me pareció súper interesante que rumbeara para ese lado, porque no creí que nadie más rumbeara para ese lado, porque no es poca cosa, si bien no sé si la respuesta está por ahí, pero porque, no solo porque los soles son engendradores de vida, sino que todos los avatares, todos nosotros, como integrantes de una especie X, estamos signados en nuestro trabajo interior de alguna forma o limitados, por más que hay evolución individual, no hay salto de conciencia si no es colectivo. Entonces la jerarquía de nuestra civilización nos determina un montón, y eso está muy vinculado con el Sol, claramente, y también con la biosfera del planeta que nos contiene. Creo que lo vimos en algún, no me acuerdo ni en cuál sopa de caracol. Bueno, nada, hay algo ahí como generalidad que me parece interesante, por eso por ahí lo pongo. Bueno, nada, cuestión que lo que voy a tratar de hacer ahora es de ver si puedo pasarles a ustedes mi mirada cuadrática sobre esta pregunta, ¿bien? Que ya les digo, la mirada como todas es cuadrática, no voy a dar la respuesta correcta. Por esto lo aclaro bastante. Sí tengo certezas, porque certezas tenemos casi todos nosotros, algunas, que son las que nos llevan también a rumbear la mirada, a apuntar para un lugar. O sea, desde ahí hablo, ¿no? Pero aclaro bastante lo de lo cuadrático porque voy a entrar en un tema que es ángeles y arcángeles y el largo camino de vuelta a casa, que tiene que ver con los ángeles y arcángeles un poco, que es algo que los ángeles y arcángeles, no el largo camino de vuelta a casa, porque eso es una apreciación mía, pero es un tema que se menciona, pero que yo no sé si se entiende y no sé si yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo de una manera que puede ser correcta, seguramente no. Entonces, lo que voy a hablar sobre este tema es lo que yo veo desde el cuadrático. Por lo tanto, seguramente es una gansada. Voy a hablar giladas. Bueno, empezamos. Como a mí me gusta, por lo visto, no sé dónde empezar, pero bueno, voy a empezar por el Do. ¿Bien? A ver, el Do, como la fuente, digamos, como producto de la fuente mismo, en este caso, para esto lo voy a definir. A ver, es un centro generador de vida, pero está formado por una tríada que a mí siempre me gustó. Esto que decía en el artículo, creo que es primera mano, o de primera mano, bueno, uno de esos artículos, que habla con un lenguaje raro, porque es una traducción, pero bueno, que habla de una tríada energética primaria, que es amor, sabiduría y poder. Bien, estamos considerando algo que se desdobla a sí mismo, y por tanto todo lo creado después va a ser un poco a su imagen y semejanza. Bien, esta tríada, amor, sabiduría, poder, es la que cae, digamos, la que va como un rayo, sale de ahí y baja en la octava descendente con diferentes manifestaciones hasta ingresar en estos bellos cuerpitos que somos nosotros. Y cuando se manifiesta la conexión con el ser, esta energía se va a duplicar, digamos, para formar un centro de gravedad de la esfera de conciencia, que es después lo que nos va a acercar al ser, al super ser, al ser con mayúscula, que no es más que una manifestación del Do. A ver, entonces, como decía recién, el Do, que es como la fuente, pero no es como la fuente, ¿bien? Porque el Do es esta triada, pero en lugar de oscuridad, digamos, en lugar de rayos Quam, lo que proyecta es una octava descendente, digamos. La primera proyección del Do es la luz, por donde se va a propagar la octava. Esto creo que lo vimos en Conciencia y Energía. Bien. Pero entonces esta luz, esta octava, esta conciencia y energía que forma la creación y se manifiesta, o sea que después se va a manifestar en estos 6 universos, ¿no? Esos 6 universos que va a proyectar el universo estático central. Esto solo puede existir en expansión,
Y para que esto suceda, para que esta expansión suceda, en estos 6 universos haya movimiento y no sean estáticos como el central, el Do lo que crea es el octavo cielo o el octavo universo. Bien, que en realidad se dice que es el primero, que es el universo a imagen y semejanza de la propia esfera del Do. Digamos que este es el posibilitador, sí, de todos los demás. Es como, yo lo entiendo como el mecanismo necesario para contener o para que toda la octava descendente pueda manifestarse, pero no solo manifestarse, sino proyectarse, para que la vida consciente pueda proyectarse. Bien, porque en la octava descendente, aún equilibrada, digamos la octava descendente normal, equilibrada en trialidad, no estamos hablando de la anomalía, todo es dual porque va a surgir de una duplicación. Bien, y así se manifiesta siempre por duplicación de trialidad, mientras va bajando, creando jerarquías o subiendo y creando vida consciente como generalidad. Bien, es así como se encadena la vida consciente, desde la singularidad inicial del primer Do hasta la paradoja del último Do. La proyección se aleja del origen y esto es lo que permite que la vida consciente evolucione en la doble hélice hasta retornar a su casa, que ya no va a ser la misma casa que dejó cuando partió. ¿Estamos? Este encadenamiento se hace combinando operaciones simples, que Morfeo habla de multiplicaciones, no sé, sumas, qué sé yo, que es lo que hace que este doble universo cúbico cuadrático es lo que se usa para el equilibrio, digamos, porque el equilibrio, la trialidad, la unificación, todas estas palabras que siempre estamos hablando, siempre estamos escuchando, para mí tienen que ver con este mecanismo de la creación para propagar la conciencia y que involucra a los primordiales, bien, involucra a esa hablo por un lado de los arcángeles, que son los que posibilitan o contienen aquellos que después se va a manifestar en ángeles, digamos en luces y sombras. No sé si es así, pero así medio lo entiendo yo. Bien, cuando hablamos del Do, como el H1, es porque estamos ubicando en el H0 el universo estático central. Bien. Alrededor de este universo estático central van a girar estos 6 universos, de los cuales uno es el nuestro, que es dual. Decir que el universo central es estático, creo que eso no se entendía. Me di cuenta el otro día porque pensé que se entendía. O bueno, o por lo menos como yo lo entiendo. No quiere decir que no tiene movimiento, sino que está en equilibrio. Bien, el universo central está en equilibrio porque es desde ahí, desde donde se puede abarcar todas las proyecciones completas y desde donde uno puede trabajar en la creación y ver todas las posibilidades superlativas. Digamos, la superlatividad se abarca desde el equilibrio. Si no, es imposible. Si uno está no sé, equilibrando a sí mismo, si uno tiene que trabajar sus propios ángeles y demonios, no puede andar creándole la plantilla superlativa a nadie. Vamos. Entonces, yo entiendo que no sé si es cierto que luces y sombras, digamos los ángeles, por decirlo de alguna forma, no deberían influenciar el universo central, ya que este se encuentra equilibrado por necesidad. Bien, los cuerpos áureos nuestros pertenecen al universo estático. El otro día no sé quién decía, Morfeo, preguntaba quién eran los ingenieros áureos, y yo digo, bueno, tal vez son los que nos vinieron a ayudar en nuestros propios, somos nosotros mismos, digamos, sean nuestros propios cuerpos áureos unificados que vinieron a ayudarnos a nosotros mismos acá en esta etapa. Pero bueno, no importa, me derivé. Entonces, el H1, el Do, el H0, el universo estático central. El octavo cielo, cuando hablamos del octavo cielo, yo entiendo que nos ubicamos por fuera, bien, por fuera de la octava descendente. Es el contenedor de la creación, digamos, el arcángel, es el sustento y además es el mecanismo por el que la misma puede llegar a existir en sus diferentes manifestaciones. El otro día usaba la metáfora BIOS, que a mí la escuché y dije claro, porque no sabía, a mí me cuesta encontrar ejemplos
para sacar lo que pienso y explicarlo. Y me gustó, digamos, entender a los arcángeles como el BIOS de la computadora, digamos, es sin el BIOS el sistema operativo no puede arrancar a funcionar, ¿bien? Todos nosotros tenemos un arca o un arcángel, un cuerpo glorioso que hace que el resto funcione. Es lo primero que tiene que existir para que después la computadora pueda arrancar, ¿bien? Para ahí yo entiendo los arcángeles, ¿bien? Pero además yo creo que el octavo cielo es el que ayuda, el que determina, no sé si es la palabra, pero no se me ocurre el equilibrio del universo a través de sus ángeles, ¿bien? Nosotros vimos el equilibrio asociado a arcontes que pertenecen a esta misma octava, ¿bien? Un tándem. Pero es diferente el mecanismo arcóntico que los ángeles y arcángeles, ¿bien? Porque los ángeles se manifiestan en todo aquello que el ser va a fecundar, diría la pregunta esta. Los ángeles no se manifiestan en las jerarquías metadármicas, eso digo yo, porque ya están equilibradas, ya están perfectas. Sí, en todos los avatares que necesitan trabajar la dualidad y llegar al equilibrio. No sé si se entiende, igual voy a seguir un ratito más. Por eso. Aquí iba a decir, estoy viendo sí, más o menos dije lo que tenía acá pensado, pero bueno, esto. Los ángeles después se manifiestan en los diferentes avatares del ser para que estos, digamos los avatares del ser, nosotros, mediante el equilibrio de ángeles y demonios, podamos llegar a hacer esta misma tríada energética que a mí me gusta tanto, que es amor, sabiduría y poder, que es la tríada energética de la que surge la vida. Hoy, porque eso me pasa que cuando veo las cosas las veo en imágenes que después no puedo traducir, pero también una de las cosas que yo pensaba con los ángeles, una imagen que me surgía de los ángeles, era como esta cosa así del latido del corazón y digamos, si el corazón no late, si no tiene estas dos instancias, la vida no avanza. Cuando el corazón, digamos, en lo estático, la conciencia no se proyecta, ¿bien? La conciencia necesita este trabajo de ángeles y demonios, digamos, de moverse para acá, de los latidos del corazón de uno y otro, para poder avanzar y proyectarse. Cuando esto se detiene, la vida, se nace otra vida, supongo yo. Se nace realmente la vida, en nuestro caso. O no. Depende. Si se pudo equilibrar o se detuvo sin llegar a ningún lado. Lo que yo no sé es cuándo se multiplican los ángeles. Si en el equilibrio o cuando el desequilibrio es tanto que se generan ángeles y demonios, como porque digamos los ángeles no son los mismos, la misma cantidad que se crearon originariamente, como los demonios tampoco lo son, y uno va creando, pero no tienen la misma esencia de los primordiales. Bien. Bueno, me estoy yendo a la mierda. Bueno, nada. Yo creo que para todo esto que yo decía, el proceso de unificación del que hablamos siempre es donde hay que apuntar. Pero en este caso específico hay algo que mencionaron mucho, que yo lo apunté también por ahí, porque tiene que ver con esta triada que yo hablo, que es la que nosotros tendríamos que manifestar en el alma para poder lograr el proceso de unificación, o al revés. Yo creo que el proceso de unificación nos permite manifestar esta triada, amor, sabiduría y poder, en nuestra alma. Bien, en este caso venimos del alma tanto, de tanta forma, pero como el ánfora de ángeles y demonios, bien, el ánfora de ángeles. Yo voy a decir ángeles y demonios, por más que siempre hable de ángeles, para que se entienda la dualidad de la que estoy hablando. De bienes y males, de virtudes y miserias, digamos. El alma como la caja de Pandora, que alguien lo dijo en los comentarios. Bien, también en los comentarios recordaron esto de Eva, que es esta tríada compuesta por el ego del ser, el bril del espíritu y el amor del do, que es la misma tríada de la que yo siempre tuve ahí, que es amor, sabiduría y poder. Digamos, esta combinación de energías que forma la conciencia del ser. Y esta debería ser
la que cuida nuestra alma, digamos, la que maneja los procesos del alma, abriéndola cuando es necesario, como ánfora, cerrándola cuando el propósito por el que fue abierta se cumple. Bien, si esto no ocurre, digamos, porque hay algo que hay que entender, digamos, si uno no expusiera a los ángeles, tampoco tendríamos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Entonces tampoco podríamos ser fecundados y tampoco podríamos, por ende, finalmente nacer a la vida. Bien, igual, nada, para llegar a Eva, lo primero que hay que tener es conexión con el cuerpo, hay que tener el cuerpo espiritual, bien, que es lo que nos da la certeza para que las llaves se manifiesten y la unificación finalmente se produzca. Para obtener la última llave, uno arranca teniendo el cuerpo espíritu medianamente, qué sé yo, no digo cristalizado, pero por lo menos aceitado un poco. El tema de unificar yo es de la unificación, que como dice Mayo, repite todo el tiempo, a mí no me gusta. No me gusta el término, no sé por qué, yo es, no. Tampoco me gusta personalidades, como lo dice en el último artículo. Me gusta mucho más, Aisan hizo un gráfico que habla de miradas, el tema de miradas, ¿ves? Ya de la esfera, ese gráfico de Aisan de alguno de los de la graficados explica mucho mejor como yo lo entiendo. Porque se acerca también un poco más a lo que sucede en el revertimiento de la esfera de conciencia del Do para hacer la proyección. Pero bueno, en este caso y solo en este caso, porque yo detesto hablar de bytes, porque son temas de física y de cosas que yo no me superan por completo, me resulta siempre mejor hablar de bytes porque sacamos todas estas metáforas que traen aparejados arquetipos que no sé, me complican a mí. Bien, el tema de la esfera de conciencia, que en esto es fundamental. A ver, yo voy a explicarla sin todas estas cosas, como yo lo entiendo. Esto es fácil, digamos. La expansión de las esferas de conciencia, digamos, la expansión de mi esfera de conciencia, más allá de todo el proceso que está explicado, lo expliqué yo en alguna sopa de caracol, pero en definitiva me lo va a dar el centro de gravedad. Más centro de gravedad, más cantidad o más densidad o más, no sé cuál es la palabra, pues esto también tiene que ver con la física, más masa del centro de gravedad, más posibilidad de expansión tiene mi esfera de conciencia. Bien, el centro de gravedad, en este caso, lo que lo da, digamos, que el centro de gravedad sea más grande, más chico, o más pesado, no sé, más denso, como miércoles se diga. O sea, bueno, no sé qué palabra se usa, pero creo que es densidad. No, la masa del centro de gravedad, que tenga más o menos masa, depende de las miradas de la esfera de conciencia. Si todas las miradas están para afuera, cada mirada como que le da más masa o le da más peso. Cada vez que hace así, tic, la mirada, el centro de gravedad pesa más. ¿Bien? Entonces, si todas miramos, todas las miradas, todos los yoes, como dice José, miran para adentro, mi centro de gravedad es súper fortachón, mi esfera de conciencia se expande. Si todas las miradas la tengo para afuera, mi centro de gravedad está raquítico, debilucho, mi esfera se contrae. ¿Bien? Entonces, cada vez que hacemos que una de nuestras miradas cambie de orientación, se consolida el centro de gravedad, se expande la esfera de conciencia. El espíritu se forma a medida que la esfera suma bytes, suma miradas hacia el interior. Esta sumatoria es lo que va a incrementar la masa. Voy a usar el término masa, que me parece que es el correcto. Bien, y este centro de gravedad es el que necesitamos primero para llegar a Eva, y por eso hay que unificar miradas o yoets o lo que sea. Bien, por eso tenemos que hacer que toda la esfera haga así, tic, 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 tic. Para esto necesitamos las llaves, necesitamos coherencia, necesitamos responsabilidad, necesitamos impecabilidad y todas estas cosas. ¿Cómo se hacen estas cosas? Yo siempre digo lo mismo, haciéndolas. No tengo mucha más magia. ¿Bien? Sin todas estas llaves, o sea, estas llaves son las que necesitamos para manejar el alma como corresponde. Si no, vamos a estar siempre supeditados a la conciencia artificial, que básicamente es a la inconsciencia del ego. Del ego con minúscula, ¿no?
porque una unificación de miradas nos llevaría a observar desde el ser. Entonces, toda observación que sea desde el ser, sumado al bril y sumado al amor, que es la energía primigenia, primogénita, no sé cuál es la palabra, de la conexión que tenemos nosotros con el ser y con la fuente también. Bueno, estas cosas son las que nos van a dar el ego, pero del ego del grial, la energía del grial omnisciente. Bien, traigo el grial, digo, el ego del grial, porque el grial es el que deberíamos ser, digamos, el grial debería ser nuestro avatar. Porque nosotros somos la copa que contiene al ser, que nos va a permitir despertar a la vida. ¿Vamos? Cada avatar posee los elementos para manifestar, para que esto se produzca, digamos, para que esto suceda, y para eso se necesita manifestar ángeles y demonios, digamos, hacer el proceso de alquimia interior que nos permite elegir manifestar alguno de los lados del péndulo, o manifestar ambos lados del péndulo, o equilibrar. Bien. A ver, porque en nuestro interior se manifiestan estos ángeles de la creación siempre. En el interior de todos los avatares que han sido fecundados por el ser, se van a manifestar los ángeles de la creación. Eso es para que nosotros podamos elegir qué cara de la moneda queremos manifestar. ¿Queremos ser Lucifer o queremos ser Samael? ¿O decidimos ser los elementos equilibrantes de la ecuación? Bien, porque en realidad esa sería la idea. Ser el equilibrio, o sea, lograr la trialidad, digamos que vamos a conseguir siendo el elemento equilibrante, como decía, de esta ecuación que empezó con la paradoja inicial, y esto es lo que nos va a permitir ser fecundados para propagar la conciencia y cumplir este rol que nos toca en expansión. No sé si fue claro, pero ya pasó mi media hora, así que sean felices. Ahora voy a poner el video final y chao.